Buenos días a todos y todas. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a dar inicio al seminario Salubridad, Epidemias y Policía Urbana en Hispanoamérica, siglos XVIII-XIX, organizado dentro del contexto del Departamento de Historia de América de la Facultad de Geografía e Historia. La decana se encuentra de viaje, por eso que me pidió que les diera la enhorabuena y la bienvenida en esta facultad. Así es que ella habría querido estar, pero no ha podido, ¿no? Este seminario lo organiza pues Rogelio Altés, el doctor Rogelio Altés, que viene pues realizando una serie de actividades dentro de su seminario de epidemias, ¿no? Seminario de estudios históricos y sociales sobre endemias y epidemias en América Latina, que viene siendo muy activo también dentro del contexto del Departamento de Historia de América. Le doy la palabra al doctor Emilio Luque como director del grupo de investigación y del proyecto Circulación de Ideas y Prácticas sobre Policía en Centros Urbanos de la América Hispana 1700-1821, que también es el contexto donde se enmarca este seminario. Buenos días, señora directora del Departamento de Historia de América, coordinadores del Seminario sobre Salubridad, Epidemias y Policía Urbana en Hispanoamérica, siglos XVIII y XIX, investigadores, investigadoras, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, bienvenidos a este seminario, que ahora mismo estamos en su acto de presentación. Yo hablo, como ha dicho la señora directora, en calidad del investigador principal de este proyecto que financia el plan propio de la Universidad de Sevilla. Y en nombre de los miembros de este proyecto quiero darles la bienvenida por estar aquí en Sevilla compartiendo pues, los resultados de sus investigaciones. Sabemos que vienen la mayoría de otro seminario que sabemos que ha sido bastante fructífero. Además nos alegra que esté subido en red, por lo que los que no hemos podido asistir podremos acceder a los contenidos de las intervenciones. Esperemos que tengan una plácida estadía aquí con nosotros en la facultad, en la Universidad de Sevilla. Y quiero pedir disculpas por algunos cambios que hemos tenido con la cuestión de la logística, de los alojamientos, puesto que la idea original era poder financiar y apoyar todo esto desde el proyecto de investigación, pero por cuestiones administrativas lamentablemente tuvimos que hacer un cambio y quiero agradecer a la directora del departamento pues, que haya respondido y haya finalmente permitido que esto se resuelva, ¿no? Porque realmente sé que los coordinadores estaban bastante preocupados con esta situación, nosotros también, y la hemos podido resolver. Es un gusto tenerles aquí, tenemos una jornada bastante intensa de intervenciones, así que no me voy a extender mucho más y por supuesto quiero agradecer tanto a la doctora Yesenia Martínez, y que me agrada mucho conocerla porque sabe mucho de ella por el doctor Rogelio y el compañero Rogelio Altés por la organización de esta actividad que sin duda será de mucho interés. Muchísimas gracias. Bueno, doy la palabra a los organizadores del seminario. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí en la Universidad de Sevilla y particularmente al Departamento de Historia de esta Facultad de Geografía e Historia por prestarnos a Rogelio también, porque fue el que tuvo la iniciativa junto con la doctora América del Vilar y el doctor Luis Arrioja del Colmex y América del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social de México, con quien ellos en realidad hemos compartido durante más de casi 2 años. En un colectivo nos invitaron para formar un equipo de investigadores en varios proyectos que se definieron en el año 2021 en el marco o en el contexto más bien de lo que fue la COVID. Y nos invitaron para formar este equipo donde se plantearon varias actividades. Una de ellas fue un ciclo de conferencias sobre la epidemia de influenza de 1918-19 y a partir de ahí, en ese ciclo de sesiones, durante 15 sesiones, fue organizándose una agenda que ha dado frutos y que estamos por tener próximamente un libro
el próximo año de estas conferencias, que en sí es una experiencia porque fue como un seminario extensivo. Y de ahí que Rogelio nos ha convocado a estar acá. En ese momento solo éramos prácticamente de América Latina y ahora nos extendemos y por eso está transformándose este grupo de trabajo hacia Iberoamérica, porque hemos de alguna manera crecido no solo en actividades, sino también en una agenda compartida de temas que nos une con la historia de América, con la historia de Europa, y que esto nos lleva a nosotros a esta agenda del día de hoy sobre salubridad, epidemias y policía urbana en Hispanoamérica, siglo XVIII y XIX. Así que totalmente agradecidos en nombre de todo el colectivo o de todo el equipo de investigadores e investigadoras que estamos integrados y que sabemos que aquí tenemos un espacio en esta universidad en la cual también nos han alojado en una página que tenemos compartida, en la cual pueden consultar y está en la plataforma de esta universidad y de este departamento. Así que agradecimientos a todos ustedes, al proyecto que dirige el doctor Emilio Luque y también por esperar tener otras actividades que nos unan. Muchas gracias. Bueno, muy bien, para cerrar esta apertura del seminario, reitero también el agradecimiento al departamento, sobre todo por el apoyo que nos han dado, que permite que tengamos no solamente este encuentro ahora, sino también el apoyo financiero. Le agradezco fundamentalmente a María Eugenia, que resolvió a las carreras los problemas que tuvimos al respecto, pero que no permitió que quedaran sin cobertura. A Emilio, desde luego, que siempre está convocando a los trabajos y proyectos que realiza. Y para cerrar y hacerlo breve, quiero hacer dos agradecimientos. Uno en particular a la doctora Maribel Porras, que de verdad ha sido maratónica, ha brincado entre Ciudad Real y Guadalupe, Guadalupe Sierra, se va para Sevilla y ahora se va para Salamanca. Realmente su compromiso sincero conmueve y se agradece. Y quiero hacer una mención muy particular a Lourdes Márquez Morfín, que ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México le otorgó el premio a la mejor investigación de antropología física. Es un premio muy honorable. Para nosotros es un honor que estés aquí. Yo te lo agradezco muchísimo, que además estés con nosotros en lugar de estar recibiendo el premio. Así que, para empezar, quiero que le demos un aplauso. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar y vamos a empezar con la doctora María Isabel Porras Gallo. El tema que traigo aquí, la verdad es que es una investigación que realicé pues hace algo más de 30 años, cuando a partir del concepto, la idea de bienestar que me salió cuando estaba realizando la tesis doctoral. Y entonces, en ese bienio de la pandemia de gripe, pues me aparecieron algunos médicos higienistas que manejaban esta idea de bienestar total, que fui indagando, me remití hacia atrás, participaba entonces también en un proyecto sobre el estado de bienestar, rastrear esos antecedentes, también el impacto que estaba teniendo a partir de su cuestionamiento en 1900, a partir de 1973, y entonces, pues rastreando, llegué pues hasta el siglo XVIII y a textos que ya no eran médicos, sino que eran de esos políticos ligados sobre todo al campo de la economía. Entonces me planteé analizar la incorporación de esa idea de bienestar al discurso médico español desde ese momento de la Ilustración y, claro, terminaba pues en esa segunda década del siglo XX. Las fuentes principales tienen un sesgo, porque la mayoría son tratados de policía médica, de higiene pública, de medicina social. Solamente hay alguno que responde a ese perfil de esos políticos, o de ilustrados, pero por eso digo que tiene un sesgo. Cuando yo hable de medicalización de la idea de bienestar, me refiero a que
el tema salud vaya a ser el principal o se vaya a considerar el principal factor generador de ese bienestar o felicidad. En ese periodo tan largo establecí las 5 etapas que están en la pantalla, bueno, porque están marcadas por eventos históricos, cambios también de reinados, eventos revolucionarios, por ejemplo, en 1868. Entonces tiene una entidad bastante significativa. Esa idea de bienestar, de felicidad, la tenemos que ligar a la filosofía de las luces, momento en el que remitía a satisfacción de deseos relacionados con la subjetividad, esas necesidades, inclinaciones, pasiones, opiniones, fantasías, etc. Y tenía una fuerte dependencia de la situación material. Uno de los investigadores que más trabajó o que más tempranamente trabajó este tema fue José Antonio Maravall, padre del que fue luego ministro de Educación. Entonces él señalaba que va a ser en ese momento en el que se va a sustituir el bien común por esa felicidad política y que se establecía ese lazo entre el término felicidad con esas primeras vislumbres de la teoría de la economía del bienestar. Entonces, digamos, la investigación esta seguía en muy buena medida lo planteado por Maravall. Y en esta primera etapa que yo he señalado, la de la etapa ilustrada, está marcado por ese reinado de los primeros Borbones, donde hay un impulso del desarrollo de las ciencias, se pretende llevar a cabo transformaciones en la organización sanitaria de modo importante, en donde, por tanto, los médicos van a tener un protagonismo social y está atravesado, claro, por esas ideas de la policía médica. Luego, muy tempranamente, pues se van a interrumpir estas realizaciones al cambiar, al venir también esa Revolución Francesa, luego la Guerra de la Independencia que marcará. Entonces, las obras que manejé de este periodo son de los 5 autores que están ahí mencionados. Los que pongo en verde es porque eran médicos, mientras que los otros no lo eran. Comenzaré por Gaspar Jovellanos, ¿no?, donde él hablaba de esa felicidad individual ligada a la disposición de medios para el bienestar, ¿no? Entonces, la felicidad, por ejemplo, decía, es aquel estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos. Por su parte, Francisco Cabarrús señalaba, dentro de esa idea de felicidad, a la salud como el bien más precioso. Y Valentín Foronda, también en una misma línea, a la salud como un importante objeto de felicidad. Por su parte, los médicos que, entonces, al plantear Cabarrús la importancia de la salud, ese bien más precioso, entonces va también a insistir en que debían ser los médicos los encargados de todo lo relacionado con el tema de la salud y las leyes. Entonces, ¿cómo se refleja esto en las obras, en las 2 obras de los 2 médicos que tengo aquí incluido, Andrés Piquer por una parte? En su obra Lógica Moderna, de más o menos mediados de ese siglo XVIII, él insistía en que el hombre necesitaba adquirir aquellas verdades que le hacen feliz en esta mortal vida y no se oponen, antes conducen a conseguir la felicidad eterna. Entonces, entre dichas verdades, él incluía la salud, y la incluía porque decía que hacía al hombre dichoso. Entonces, como vemos, es esa felicidad terrenal, pero sin impedir, ¿no?, ese camino hacia la felicidad eterna. Por su parte, Michavila, ya más tarde, a principios del siglo XIX, ya en una obra específicamente, ¿no?, de policía médica, va también a señalar esa importancia de la salud y su vinculación con la prosperidad de la población, de manera que va a defender que la policía médica no solamente era útil e importante,
sino también indispensable para el Estado, para el buen gobierno. Luego vemos que en esta etapa ilustrada, pues la idea de felicidad tenía un contenido económico, pero también político y científico. Se distinguía ese carácter terrenal, distinto de la felicidad eterna, pero no incompatibles. También se distinguía ya entre felicidad individual, esa posesión de bienes, saber, salud, riqueza, y esa felicidad pública, paz, orden, prosperidad, pero ahí muy relacionado con la salud porque procuraba y estaba muy relacionado con que se pudiera tener una población numerosa que aportara riqueza y de paso también feliz estaría. El panorama va a cambiar después de la Guerra de la Independencia, cuando durante el reinado de Fernando VII. Aquí va a ser lo contrario, es un periodo en donde bueno, se produce una decadencia científica, ya que médicos y científicos no van a estar muy bien valorados, particularmente los denominados afrancesados. Vamos a tener un periodo, el trienio liberal, entre 1820 y 1823, en donde vuelve a ganar gran protagonismo los científicos y los médicos. Algunos de ellos luego tuvieron que exiliarse. Entonces, estas características a mí me hizo difícil el encontrar obras. Prácticamente solo logré encontrar la obra del médico rural Ramón López Mateos, y en su obra Pensamientos sobre la razón de las leyes derivada de las ciencias físicas, o sea, de la filosofía de la legislación, que había publicado en 1810, en la parte quinta se lo dedicaba a los principios de legislación sobre la salud pública. Entonces ahí recomendaba al gobierno que estimulara y fomentara las disposiciones del hombre de genio y que no descuide de la vida y salud de los ciudadanos, base principal en que estriba el poder y felicidad de los imperios. Pues como se puede ver, sigue arrastrando esa concepción ilustrada de la felicidad pública como habían manifestado pues Foronda y Mitjavella. Entonces vemos como ya a ese discurso médico se ha incorporado esa idea de felicidad de los ilustrados que venía en ese discurso ajeno a la medicina. Un nuevo cambio se va a producir a partir de 1833 durante el reinado liberal de Isabel II. Es un periodo marcado por reformas, por ese inicio de recuperación que pretendió ser bastante amplio en sanidad y beneficencia. Se hicieron algunas cosas, pero todavía, o sea, siempre con esa sensación de que se podía haber hecho más. Lo que es importante es que hubo reformas en los planes de estudios, bueno, en la universidad y luego particularmente en el plan de estudios de medicina, y se va a introducir primero en la licenciatura tanto la higiene pública y privada, o sea, como la higiene privada, ¿no? En ese plan de 1843. Aún así, se consideraba que todavía era necesario reforzarlo más, y entonces en el plan de 1845 se va a incorporar la higiene pública al doctorado con ese nombre, ¿no?, de la asignatura higiene pública considerada en sus relaciones con la ciencia del gobierno. Es decir, estamos viendo esa importancia que se le va a otorgar a la higiene pública y por tanto a la medicina. Obviamente, por parte de los médicos, como por ejemplo Felipe Monlau, Pedro Felipe Monlau va a aprovechar también esta coyuntura y van a ayudar a estas realizaciones, ¿no? Porque eso suponía la implicación, ¿no?, de la medicina en esa administración pública, o sea, les ayudaba también a reforzar su posición. Este periodo, de 1873 a 1868, está marcado también por ese creciente interés de la burguesía por la salud de los individuos y por las epidemias. Epidemias, entre las más destacables, serían las de cólera.
que ya vamos a tener al inicio del periodo, ¿no? En esos años 30, pero luego vamos a tener también otras visitas, otras epidemias a mitad del siglo XIX y también en 1865. Aún quedará otra, la de 1885, para el periodo siguiente. Pero bueno, todo eso va, digamos, a marcar como esa constatación, y sobre todo a través de la obra también de médicos higienistas, de ese impacto en el proletariado de las epidemias. Entonces aquí sí que fueron más las obras que pude encontrar y manejar. Empezaré por la de Francisco Méndez Álvaro, figura bastante clave, tuvo muy relacionado, ¿no? con gran protagonismo en la academia, en la Real Academia de Medicina de Madrid, pero también en otros ámbitos, en la dirección de las revistas médicas, o sea, una figura realmente muy relevante, ¿no? Entonces él insistía en ese brillante papel de la higiene como ese resumen de todas las ciencias. Les decía, las distintas ciencias convergen en el objeto principal de todas las ciencias y de todos los estudios, esto es, en el bienestar y la felicidad de nuestra especie, cuya base es la salud. Entonces vemos, por tanto, ese intento ya de medicalizar la idea de bienestar y felicidad de una forma un poco distinta a lo que habíamos visto en la otra etapa. Tenían los gobiernos por final objeto el bienestar y la felicidad de los pueblos y por ello pues se planteaba cómo habían de olvidarse de su salud, de ese precioso don en que se comprendía la felicidad interna. A la vez que hacía esto y que señalaba esa dependencia del bienestar, de la salud y de la moralidad, también tiene otras obras pues, denunciando la gran mortalidad infantil que había, por ejemplo, en España, las malas condiciones higiénico-sanitarias, ¿no? Entonces, claro, ese intento de medicalizar esa idea de bienestar y sociedad en relación con la lucha para que participara la higiene y los higienistas en la política. A medida que avanzamos en este periodo, lo que vamos viendo también es los efectos de la industrialización y la idea de bienestar. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la obra ya de Monlau, donde se da también mucha importancia a la salud, pero el bienestar ya tiene connotaciones relacionadas con las condiciones de vida y de trabajo, de necesidad de crear bienestar general, permanente y regular, fundado en la base del trabajo. En 1847, la ley del trabajo es una ley fisiológica universal y en su observancia estriban la salud y el bienestar del individuo, la paz y el buen orden. Tanto, aunque no se abandona la idea de bienestar como grado de comodidad, se está ligando a esas condiciones de trabajo. Ese bienestar físico relacionado con la salud, condiciones de trabajo e higiene, y ese bienestar moral ligado al elemento moral en la obra que publica en 1858. Un poco en esta misma línea estaba también lo que publicó Varela de Montes y Salaris, también distinguiendo entre ese bienestar general ligado a la riqueza pública, bienestar de los operarios, aquí ya sí que es similar a Monlau. Entonces vamos viendo esa evolución entre esa etapa o esa idea más de la Ilustración y ese impacto que va a producir la revolución industrial. Bien, en esta nueva etapa va a estar marcada por la revolución de 1868, por ese sesenio revolucionario en el medio del cual se va a producir la Primera República. Y va a finalizar con va a ser muy impactado por ese desastre colonial de 1898 ya en el marco de la restauración monárquica, o sea, de la monarquía. Entonces vemos que va a estar muy influido por estas corrientes ideológicas preponderantes de regeneracionismo, el intervencionismo, reformismo social. Implicará reformas legislativas en sanidad y beneficencia, serán algunas, otras muchas se quedarán en el tintero.
a nivel de la medicina hay ese cambio, sobre todo respecto al modo de abordar las enfermedades infecciosas y la posibilidad, por tanto, ya también de procurar salud, de prevenir. Y vemos que la idea de bienestar pues, incorpora, por ejemplo, el componente intelectual y se nota ese impacto negativo de la industrialización. Varios de los autores que tengo aquí incluidos, como por ejemplo José Verdes Montenegro o Vicente Guerra Cortés, Francisco Moliner, van a estar en contacto con y se van a dedicar al estudio de la tuberculosis y al tratamiento de la tuberculosis. Entonces también hay aquí, como pueden ver en la imagen, varias de estas ideas está planteado desde el problema de la tuberculosis. La figura última, Philipp Hauser, este médico húngaro, va a ir también reforzando esa misma idea. Vamos a pasar ya a la última de las etapas, en donde vamos a ver otra vez una coyuntura muy marcada por crisis sociales, económicas, políticas y sanitarias, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial y que nos van a impactar. En buena parte relacionado también con esa Primera Guerra Mundial, aunque España no participó, pues también va a sufrir las consecuencias porque, entre otras cosas, va a vender los bienes, ¿no? Entonces pues, se va a producir un encarecimiento para la ciudadanía que se va a hacer más grave durante la pandemia de gripe de 1918-19. Todavía va a estar muy influida por esa idea de la pérdida colonial, van a perdurar las ideas regeneracionistas y tampoco se van a hacer grandes cosas. Entonces, aquí, de las 4 obras manejadas, pues hay una de una profesora, Leonor Canalejas de Farga, en donde equiparó el bienestar público con el bienestar económico, logrado también mediante el trabajo de individuos sanos. Es otra persona que va a estar en contacto con lo va a plantear en una obra sobre la tuberculosis. Entonces, pueden ir leyendo algunas de las ideas de bienestar que he seleccionado, pero quiero solamente ya para ir terminando hablar de Manuel Martín Salazar. Este fue el médico militar que iba a ser también inspector general de sanidad y que va a tener un gran protagonismo, fue en donde primero me encontré esas ideas de bienestar, en donde creo que más claramente se puede ver el cambio de la idea de bienestar, que no pierde esa connotación económica, pero se queda en un lugar no figuraba en el enunciado, sino que ya va a ser la salud el elemento fundamental en el que dependía la felicidad y el bienestar, ¿no? Entonces eso se va a ver en sus obras tanto de 1913, su discurso de ingreso a la academia, donde hablaba de la sanidad en España y señalaba los múltiples problemas que había, como luego en 1918 y 1923. Pero vamos a ver cómo en esa obra, hay diferencias, voy a leer, por ejemplo, en 1913, dice, llegará un día en que ese concepto dominante sea el de la ciencia, y ese día será el triunfo de la sanidad. La ciencia enseñará a los hombres que el secreto del bienestar y de la felicidad individual está principalmente en la salud, y que en la grandeza y poderío de las naciones estriba, sobre todas las cosas, en el vigor físico-moral de las estirpes y de la raza, material de la higiene. Y entonces las sociedades más civilizadas se consagrarán con preferencia a dictar leyes encaminadas a defender la existencia del hombre, evitando las enfermedades y procurando que la muerte sobrevenga solo al término de la vida. Pero esto ocurrirá en una época que está todavía por venir. Estaba hablando de 1913. Viene la Primera Guerra Mundial, también empieza la pandemia, y ya en su obra de 1918 habla, los ideales de la humanidad con el progreso de los tiempos han cambiado profundamente y todos los esfuerzos de los hombres se dirigen a resolver el problema del bienestar y de la felicidad de las clases sociales, singularmente el de las más humildes, para lo cual es preciso comenzar por resolver el problema de la salud de las colectividades, que es la base de toda la felicidad. Vamos un poco más adelante, ya con ese impacto más de la suma de pandemia con la Primera Guerra Mundial. En 1923 escribía, en ningún momento más que en este posterior a la guerra ha tenido el hombre más clara conciencia de que en la resolución de todos los problemas
de su bienestar y felicidad está en la virtualidad de la asociación, del mutualismo, de la unión o cooperación de todos los hombres para la consecución de un fin común. Y no puede darse más alto fin común que el de la defensa de la salud y la existencia. Como hemos ya mencionado también ese mutualismo, porque está hablando, él va a ser uno de los defensores de plantear proyectos importantes para luchar contra las enfermedades infecciosas, para hacer profilaxis pública, incluyendo los seguros sociales, como una manera de conjugar, o sea, no solamente la parte de modernización sanitaria en España y científica a nivel de la bacteriología, sino también incluyendo esa otra faceta. Entonces, como hemos podido ver a lo largo de las ideas que he ido presentando, se va produciendo una evolución más o menos progresiva que se ve más clara ya en esta última intervención de esa medicalización de la idea de bienestar. Una idea que ya había venido, se había incorporado al discurso médico a partir de obras de los ilustrados, de marco político, y que le venía bien, se ajustaba bien, porque también le permitía a los médicos reivindicar su posición en la sociedad y, en concreto, a quienes practicaban la higiene pública. Muchas gracias.